Hola, hola, compañeros y compañeras de diversas carreras de Derecho, de Administración, de Contaduría Pública, entre otros. Estamos dentro de la materia de Derecho Laboral o también llamado Derecho del Trabajo. Y una vez que hemos hablado a grandes rasgos sus características, aspectos generales para contextualizar la importancia y la razón de esta materia, fundamental en los abogados, pero también complementaria y fundamental para las demás carreras, vamos a ver qué es el derecho laboral, cómo lo podemos definir y cuál es el marco jurídico, las leyes que hay que tomar en cuenta en dónde se encuentra reglamentado el derecho laboral. Les habla el profesor Simón Peralta en Sástiga y vamos a continuar con las clases de derecho laboral. Y una vez que hemos contextualizado y analizado la importancia, los aspectos generales o características principales de esta rama del derecho en general importante, para los abogados, para los administradores y para los contadores, entre otros. Vamos a ver qué entendemos por derecho laboral y cuál es el conjunto de leyes, el marco jurídico o régimen jurídico que rige, que regula justamente la materia laboral o la materia del trabajo. Primeramente, ¿qué es el derecho del trabajo o también llamado derecho laboral, que son los términos más correctos? A pesar que algunos autores han querido ponerle otros nombres porque hemos explicado por qué no han prosperado. Podemos decir que el derecho del trabajo es el conjunto de leyes que reglamenta las relaciones obrero-patronales dentro de las empresas, señalando los derechos y obligaciones de ambos, así como las condiciones de trabajo y prestaciones laborales para mantener el justo equilibrio entre ambas partes. Ya hemos visto que con motivo de la revolución industrial se crean las empresas, las industrias, los comercios, las fábricas. Y con motivo de esto se crean dos nuevas clases sociales o dos nuevos grupos sociales. Por un lado el patrón y por otro lado el trabajador. Ambos se necesitan, ambos requieren el uno del otro. Yo, patrón, por mucho dinero que tenga y por mucha maquinaria que tenga, no puedo por sí solo echar a trabajar mi andamiaje, mi empresa. Necesito forzosamente, necesariamente, empleados, trabajadores, profesionistas, etcétera, que en cada uno de las áreas o departamentos pongan a trabajar y a funcionar esa empresa, esa maquinaria, esos equipos, esas instalaciones. El problema que hay entre patrón y trabajador es que, obviamente, como estamos viendo, hay intereses opuestos. Ya lo dijimos. Yo, patrón, por un lado, quisiera que trabajaras 10 horas. Yo, trabajador, quisiera trabajar solamente 6 horas. Bueno, mira, dice el derecho laboral, pues ni tú 10 horas, ni tú 6 horas. Los dos, les guste o no les guste, van a ser 8 horas. Y así por el estilo. En cuanto al salario, si yo patrón, quiero pagarte 50 pesos, yo trabajador quiero 1000 pesos. Entonces, mira, ni tú ni tú, vamos a hacer un salario mínimo general, un salario mínimo profesional que cada año nos pondremos de acuerdo cuál es su incremento y sobre eso se acabó. Ni tú tanto, ni tú tanto. La ley dice esto y la ley, por tanto, se acabó el asunto. De esta manera se trata de mantener el equilibrio entre estos dos grupos o entre estos dos partes o elementos de la relación laboral, porque repetimos, a ninguno les beneficia que haya huelgas, a ninguno les beneficia que haya paros patronales, porque ambos salen perdiendo, quizás más el trabajador que el patrón, porque el patrón con sus ganancias, con sus dineros, pues tiene ahí un ahorro y puede por tanto sostenerse o tiene otros negocios y ahí puede sostenerse. Pero el trabajador pues difícilmente llega a tener ahorros, difícilmente llega a tener algún otro trabajo que le permita por tanto solventar la pérdida de este trabajo. Pero en fin, la idea justamente es esto, entender que ambas partes se necesitan, que ambas partes se requieren y que ambas partes deben mantener un equilibrio ni tanto para allá ni tanto para acá. Por eso reiteramos, no han prosperado algunos otros conceptos sobre derecho obrero, derecho industrial, etcétera, etcétera. Reiteramos que es el derecho laboral o también llamado derecho al trabajo. Es el conjunto de leyes que reglamentan las relaciones entre patrones y trabajadores, entre obreros y patrones, dentro de las empresas, señalando los derechos y obligaciones de ambos,
así como las condiciones de trabajo y prestaciones laborales para mantener el justo equilibrio entre ambas partes. Esos son tus derechos, patrón, esos son tus derechos, trabajador, pero también esas son tus obligaciones, trabajador, y esas son tus obligaciones, patrón. Y entre estos derechos y obligaciones vamos a establecer cuáles son las condiciones de trabajo y cuáles son las prestaciones laborales para que de esta manera se mantenga ese justo equilibrio entre las partes. Si la ley dice que la prima vacacional es de tantos, pues bueno, ni tu patrón ni tu trabajador. Salvo que a través de un contrato colectivo de trabajo, un contrato de ley, se acuerde una cantidad mayor. Pero bueno, vamos por partes, no adelantemos los temas. Una vez establecida lo que es la definición del derecho del trabajo, ¿cuál es el fundamento legal y constitucional del derecho laboral? El derecho del trabajo está debidamente consagrado y fundamentado en el artículo 123 constitucional, que recordemos que la Constitución es la ley suprema, es la ley máxima, es la ley fundamental de un país. Y en ese artículo 123 constitucional se establecen los principios o postulados generales bajo los cuales se regirán las relaciones entre patrones y trabajadores, entre obreros y patrones. Es decir, nuestro derecho laboral, compañeros, está fundamentado en la misma Constitución. Y como tú lo has llevado en otros cursos, la Constitución es la ley de leyes, es la ley suprema, es la ley máxima, es la ley número uno que se establece en un país. Y lo que dice esa Constitución, que son los principios, que son los postulados básicos generales de esa materia, sobre eso se debe de reglamentar. Si la Constitución es muy extensa, compañeros, toda la Constitución no puede detallar, no puede precisar muchos aspectos. Entonces la Constitución lo que hace solamente establece los principios, los postulados. Viene una ley secundaria que en este momento vamos a ver ahorita, que es la que va a detallar, a ampliar esos principios fundamentales. Te ponía un ejemplo. Dice la Constitución, los trabajadores y los patrones tienen derecho a formar sindicatos. Tienen derecho a formar, muy bien, yo tengo derecho a formar sindicatos, pero la Constitución no me dice cuáles son los requisitos, cuáles son los trámites, cuáles son los documentos que debe presentar para yo obtener el registro de mi sindicato o la legalización de mi sindicato. La Constitución nada más me establece el principio. Patrones y trabajadores tienen derecho a formar sindicatos. Ah, muy bien. Pero el detalle, el desglose de cuáles son los requisitos, los trámites, los documentos, la autoridad ante la cual debo hacer esto para obtener el registro de un sindicato, entonces viene una ley secundaria que nos viene a desglosar. Vamos por partes, repetimos. El derecho del trabajo está debidamente consagrado y fundamentado en el artículo 123 constitucional, donde se establecen los principios o postulados generales bajo los cuales se regirán las relaciones entre obreros y patrones. La acción te dice, los patrones trabajadores, es un ejemplo, tienen derecho a formar sindicatos, pero no te desglosa, no te detalla cuáles son los requisitos, trámites o documentos y autoridades para hacer y obtener dicho registro del sindicato. Entonces el artículo 123 es el artículo máximo que consagra y fundamenta el derecho. El artículo 123 constitucional es el principal o máximo artículo en materia laboral por estar consagrado dentro de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que es la ley suprema del país. Ahí, compañeros, toda ley secundaria, como es la Ley Federal del Trabajo, todo contrato colectivo de trabajo, todo contrato ley, como vamos a ver en su momento oportuno, debe sujetarse a estos principios o postulados que dice. Por ejemplo, vamos a ver que en un contrato colectivo patrón y trabajador pongan, patrones y trabajadores se comprometen a no formar sindicatos. Pues no, es una cláusula nula. Pues es una cláusula nula porque la Constitución misma está diciendo que pueden formar sindicatos. Entonces yo no puedo ir en contra de lo que dice la Constitución. Otro ejemplo más, quizás un poco absurdos, pero explícitos. Patrones y trabajadores convienen en que en esta empresa la jornada será de 10 horas,
Pues no. Así los patrones y los trabajadores, uno por uno, digan, sí, estamos de acuerdo en que la jornada sea de 10 horas y no de 8 horas, pues no se puede. No se puede, ¿por qué? Porque la misma Constitución, que es la ley suprema, la ley máxima, el artículo 123, que es el artículo principal en materia laboral, dice que la jornada es de 8 horas. Entonces tú no puedes contradecir, ir en contra de lo que dice la Constitución y el artículo 123. Si dice que la jornada máxima es de 8 horas, entonces tú no puedes ir, por mucho que patrón y trabajador hayan convenido en que la jornada será de 10 horas. Puedes disminuirla, porque escucha, la Constitución dice jornada máxima, no dice jornada mínima. Entonces yo, patrón y trabajador, puedo convenir que la jornada sea de 6 horas, de 7 horas, porque la ley y la Constitución me hablan de 8 horas máximo. Por tanto, yo no puedo rebasar esa cantidad, pero sí puedo disminuirla. Patrón y trabajador convienen en que en esta empresa la jornada será de 7 horas o de 6 horas. Eso está correcto, porque no estás contraviniendo a la Constitución. Es más, estás dando más que lo que establece la propia Constitución. Repetimos, el artículo 123 constitucional es el principal o máximo artículo en materia laboral, por estar consagrado dentro de la Constitución Política de Estados Unidos Mexicanos, que es la ley suprema, la ley máxima, la número 1 dentro del país. Ahora, desglosemos qué es el artículo 123. Ya dijimos, es el que establece los principios, postulados básicos que van a regular la relación obrero-patrón. Pero el artículo 123 constitucional está conformado por dos apartados, el apartado A y el apartado B. Entonces, esto es muy importante. El artículo 123 constitucional, reitero, que establece los principios o postulados fundamentales bajo los cuales se va a regir la relación entre los patrones y los trabajadores, está conformado e integrado por dos apartados, el apartado A y el apartado B. Ahora, ¿qué es el apartado A del artículo 123 constitucional? El apartado A del artículo 123 constitucional reglamenta las relaciones laborales entre los patrones o empresas privadas con sus trabajadores. Es decir, reglamenta las relaciones laborales dentro del sector o iniciativa privada, dentro de las empresas privadas. Las empresas cuyo dueño es un particular que nada tiene que ver con el gobierno, que no es diputado, que no es presidente, que no es senador, que no es secretario. Carlos Slim es un particular que hizo su negocio y que tiene sus empresas y contrata trabajadores. Entonces es una empresa privada. Bimbo, Bancomer, Telmex, Soriana, Coca-Cola, Aurrera son empresas privadas. Empresas, por tanto, que son sus dueños, sus socios, son particulares. Son gente de dinero y que puso este negocio y que les ha ido bien, sea como sea. Entonces, las relaciones entre patrones o empresas privadas y sus trabajadores vienen a conformar y a ser reglamentados por el apartado A del artículo 123 constitucional. Si usted a futuro entra a una empresa que es privada, que no pertenece al gobierno, entonces sus derechos y sus obligaciones están plasmados en el artículo 123 constitucional, apartado A. De igual manera, el apartado A del artículo 123 reglamenta las relaciones laborales de las entidades paraestatales, que son los organismos descentralizados, empresas paraestatales y fideicomisos públicos del gobierno, quien en ese entonces se convierte como patrón con sus trabajadores y empleados, compañeros. Lo verás en derecho administrativo, los compañeros de derecho, y lo verás en administración pública, los compañeros de administración y de contaduría pública. Sabemos que el gobierno tiene también sus propias empresas y sus organismos descentralizados. La UNAM, el ISSSTE, el FOBISTE, CAPUFE, Caminos y Puentes Federales, Comisión Federal de Electricidad y un sinnúmero de organismos y de empresas que tiene el gobierno, que dependen del gobierno no directamente, sino indirectamente. Entonces, yo pertenezco al gobierno
pero no dentro de la Secretaría de Estado, sino dentro de las llamadas entidades paraestatales, como son los organismos centralizados, presas paraestatales y fideicomisos públicos, donde mi patrón no es un particular, sino es un funcionario que el presidente nombra y designa director de Pemex, director de la Comisión Federal de Electricidad, director de tal. Entonces mis relaciones, aunque no es sector privado, están reglamentadas por el apartado A del artículo 123 constitucional. Entonces, ojo, mucho ojo, compañeros. Si yo trabajo en el gobierno, pero en una de sus llamadas entidades públicas, como son los fideicomisos, las empresas o los organismos centralizados, entonces yo estoy regido por el artículo 123, apartado A. Yo trabajo en una empresa privada, entonces también mis derechos, mis obligaciones están regidas por el apartado A del artículo 123 constitucional. Ahora, ¿qué es el apartado B? Bueno, el apartado A, perdón, del artículo 123 va a dar lugar a la Ley Federal del Trabajo, a la LFT, aprender por sus iniciales, la LFT, Ley Federal del Trabajo. Ya te lo dije, la Constitución, por muy amplio que sea el artículo 123, si alguna vez usted lo lee o ya lo leyó, es muy amplio, muy extenso, muchas hojas. A eso agrégale que si esta Constitución te desglosara, te detallara, como el ejemplo de los sindicatos, no, sería yo creo que no sería un volumen, serían como 10, 8 volúmenes. Y entonces dirías, bueno, para ver lo de los sindicatos, ve el volumen 5 de la Constitución o el volumen 7 de la Constitución. Entonces, entendámonos, la Constitución, como ley suprema, solo establece los principios, los postulados que regirán la materia laboral, la materia económica, la materia penal, lo que tú quieras. Pero como nada más establece principios y no desglosa, no detalla, entonces vienen las leyes reglamentarias. De esa manera, el apartado A del artículo 103 dice cuáles son los principios bajo los cuales se rigen relaciones laborales entre patrones y trabajadores dentro de una empresa privada y dentro de empresas del gobierno, empresas, no secretarías, empresas del gobierno. Pero como esa ley, ese artículo nada más establece principios, entonces viene la ley reglamentaria del artículo 123, apartado A, en donde te desglosa, te detalla esos principios. Y esa es la Ley Federal del Trabajo. Del apartado A del artículo 123 constitucional deriva o surge la Ley Federal del Trabajo, la LFT. Ahora vámonos con el apartado B, compañeros. Te recordamos que el artículo 123 está conformado por dos apartados, el apartado A y el apartado B. El artículo 123 desglosa, detalla los principios que contiene, el artículo 123 establece los principios bajo los cuales se rigen las relaciones laborales entre patrón y trabajador. Pero hay un apartado A y un apartado B. El apartado A reglamenta las relaciones dentro de las empresas privadas, entre patrón y trabajador, y dentro de las entidades públicas o empresas del gobierno, porque ahí el gobierno actúa como patrón, y por tanto los que trabajan en la Comisión Federal de Electricidad, en Pemex, en la UNAM, son trabajadores, y por tanto sus relaciones se rigen por el apartado A, artículo 123. ¿Y cuál es el apartado B? El apartado B del artículo 123 constitucional reglamenta las relaciones del gobierno como patrón con sus empleados o trabajadores llamados burócratas, pertenecientes principalmente a las diversas secretarías de Estado. Yo no trabajo en Pemex, trabajo en la Secretaría de Educación Pública. Yo no trabajo en la Comisión Federal de Electricidad, trabajo en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Entonces ve esa diferencia. En Pemex, en la Comisión Federal de Electricidad,
Y la Secretaría de Salud o de Educación Pública, el patrón es el gobierno, porque son empresas y secretarías de Estado del gobierno. Pero si yo trabajo en una entidad pública, entonces me rige el apartado A del artículo 123. Pero si yo trabajo o soy empleado de alguna de estas secretarías de Estado, la Secretaría del Bienestar, la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Cultura, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Recursos Materiales, el Consejo de Judicatura Federal, la Función Pública, la Secretaría de Turismo, la Secretaría de Gestión Pública, bueno, dice PGR, recuerda que ya es Fiscalía General de la República, la FGR, Secretaría de Comunicaciones y Transporte, Secretaría de Salud, Secretaría de Economía, Secretaría de Defensa Nacional. Entonces, compañeros, me rige el apartado B. Y a los empleados que le trabajan al gobierno, se les llama burócratas. Y todos los que trabajan en las secretarías de Estado, ahí tenemos las mencionadas, son empleados del gobierno y por tanto le rige el apartado B, B de burócratas. ¿Sale? Apartado B del artículo 123 constitucional. El apartado B del artículo 123 constitucional reglamenta las relaciones del gobierno como patrón con sus empleados o trabajadores llamados burócratas, pertenecientes principalmente a las diversas secretarías de Estado. ¿Sale? El apartado B del artículo 123 constitucional a su vez va a dar lugar a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, la FTE. El apartado A da lugar a la Ley Federal del Trabajo y el apartado B da lugar a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. ¿Por qué? Porque repetimos, los apartados A y B del artículo 123 solamente contienen los principios, los postulados bajo los cuales se rige la relación obrero-patronal. Ejemplo, los patrones y trabajadores tienen derecho a formar sindicatos. Pero como es un principio, pues no me desglosa, no me detalla cuáles son los requisitos, los trámites, los papeles ante las cuales puedo obtener y formalizar a mi sindicato. Entonces viene una ley reglamentaria. Del apartado A viene la Ley Federal del Trabajo. Del apartado B viene la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. Y en estas leyes ya me detallan, me precisan, me desglosan qué documentos debo de llevar, ante qué autoridad debo de llevarlos, qué plazos debo de cumplir y demás requisitos para yo obtener el registro de mi sindicato. Del apartado B del artículo 123 constitucional deriva o surge la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. Ese es su nombre oficial. Es el nombre correcto de esa ley, la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. Por sus iniciales, la FTE, pero coloquialmente se le conoce como la Ley Federal Burocrática, la LFB. Es que somos muy flojos para dar los nombres correctos o completos de las personas o de las cosas. Entonces ya es un estilo que en lugar de decir Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, nada más decimos Ley Federal Burocrática y con eso entendemos que se refiere a esta ley reglamentaria del artículo 123 en su apartado B. ¿Sí? Entonces, la materia laboral está regulada por el artículo 123 constitucional, que está conformado por el apartado A y el apartado B. El apartado A regula las relaciones laborales dentro de las empresas privadas y dentro de las empresas del gobierno. Y el apartado B reglamenta las relaciones entre el gobierno como patrón y sus trabajadores de las secretarías de Estado llamados burócratas. El artículo 123, apartado A, da origen o da lugar a la Ley Federal del Trabajo. Y el apartado B da origen a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, conocida coloquialmente o de manera popular
como la ley federal burocrática, la de los burócratas. ¿Quiénes son los burócratas? Pues los empleados del gobierno, los trabajadores que le elaboran a lo que viene siendo el gobierno, principalmente el federal. ¿Y por qué estas leyes complementarias al artículo 123? Porque, repito, compañeros, el artículo 123 constitucional, compañeros, solo se establece los principios, los postulados, porque es muy extenso. Y si te desglosara todo eso, no. Sería un artículo, pero grandísimo. Y si a eso agrégale todos los artículos de la Constitución, pues nunca terminaríamos. Sería más que una Constitución, sería una Constitución, pero por volúmenes o por tomos. Tomo 1, tomo 2, tomo 3, o volumen 1, volumen 2. Y ahí estaríamos teniendo una mega constitución de 2000 o de 500 o 800 hojas. Entonces, la Constitución, en el artículo 63, nada más establece los principios. Ahí están los principios. Se acabó. Pero entonces, los detalles te vienen en la ley reglamentaria, la ley federal del trabajo y la ley federal burocrática conocida coloquialmente. Ahora, ¿qué es la ley federal del trabajo? La LFT, conócela por sus iniciales. En abogacía, entre los abogados se maneja mucho y entre los ancianos también las iniciales. Para no estar repitiendo todo, que no es correcto, pero pues bueno, ya la tradición, la costumbre ha hecho que la costumbre rebase al derecho. La ley federal del trabajo es la ley reglamentaria del apartado A del artículo 123 constitucional, que desglosa, que detalla, que amplía o que precisa los principios o postulados fundamentales de las relaciones laborales dentro del sector privado o particular y dentro del sector descentralizado del gobierno. Ya los compañeros de administración o de contabilidad que lleven administración pública y los compañeros de derecho que lleven derecho administrativo van a ver que el gobierno, que es el poder ejecutivo, que es el presidente de la República, sí, es uno. Pero él, para poder desempeñar su trabajo, que es mucho, entonces tiene dos brazos. El brazo derecho son las secretarías de Estado, educación pública, marina, economía, energía, etcétera. Y tiene su brazo izquierdo, que son el sector descentralizado, que son los organismos descentralizados, las empresas paraestatales, los fideicomisos públicos. Ahí está el IMSS, está el ISSSTE, está el Infonavit, está la UNAM, está CAPUFE, está la Comisión Federal de Electricidad, está etcétera. Entonces, como puedes ver, el apartado A reglamenta a los burócratas, a los que trabajan en el taller del Estado. Y el apartado B reglamenta a los que trabajan dentro del sector descentralizado de las entidades públicas. Y la Ley Federal del Trabajo, la LFT, repito, por última vez, ahí lo tenemos, es la ley reglamentaria del apartado A del artículo 123 constitucional, que desglosa, detalla, amplía o precisa los principios o postulados fundamentales de relaciones laborales dentro del sector público o privado, dentro de las empresas privadas, y también las relaciones laborales dentro del sector descentralizado del gobierno, es decir, dentro de lo que vienen siendo los organismos descentralizados, las empresas paraestatales y los fideicomisos públicos. Ya en su momento, cuando es a derecho administrativo o administración pública, pues entenderás que es ya con más detalle entenderás que es un organismo descentralizado, una empresa paraestatal, mayoritaria, minoritaria o un fideicomiso público. Ahora vayamos con qué es la Ley Federal de los Trabajadores al servicio del Estado. La Ley Federal de los Trabajadores al servicio del Estado, por sus iniciales LFTE, o bien de manera coloquial o de manera popular, la Ley Federal Burocrática, la LFB, es la ley reglamentaria del apartado B del artículo 123 constitucional, que desglosa,
que detalla, que amplía, que precisa los principios o postulados fundamentales de las relaciones laborales dentro del sector público entre el Estado o gobierno y sus empleados de las diversas secretarías de Estado. ¿Sí? Pongamos unos ejemplos. Yo trabajo en Soriana, yo trabajo en Coca-Cola, yo trabajo en Bimbo o trabajo en Banamex. Son empresas privadas, es sector público, es iniciativa privada como se le conoce también. Porque mi patrón o mis patrones o los socios son particulares, son personas que tienen su dinero y ponen su negocio y que nada tienen que ver con el gobierno, es decir, no forman parte del gobierno, no son diputados, son senadores, no son jueces, simplemente tienen su negocio. Entonces yo entro a trabajar con ellos, mis derechos están establecidos en el artículo 123 constitucional, apartado A. ¿Sale? Bueno. Y la ley que reglamenta, que desglosa ese apartado A, esos derechos, es la Ley Federal del Trabajo. Entonces, si yo algún día tengo algún problema siendo empleado de estas empresas particulares, pues me voy a la Ley Federal del Trabajo, me voy al artículo 123, apartado A. Primer caso. Segundo caso. Yo soy empleado de Pemex. Soy empleado de la Comisión Federal de Electricidad. Trabajo en esas empresas que son del gobierno. Pues sabes que Pemex y Comisión Federal de Electricidad, o CAPUFE, Caminos y Puentes Federales, de Ingresos, Servicios, Anexos, algo así por el estilo, son del gobierno, las maneja el gobierno, las administra el gobierno. Entonces, también mis derechos y mis obligaciones están establecidos en el artículo 123, apartado A. Y su ley, la Ley Federal del Trabajo. Ante cualquier problema, ante cualquier, ahí voy a la Ley Federal del Trabajo y al apartado A del artículo 123. Muy bien, hasta ahí espero que vayamos bien. Ahora, si yo soy empleado y trabajo en la SEP, Secretaría de Educación Pública, soy empleado y trabajo en la Secretaría de Energía, soy empleado y trabajo en la Secretaría de Cultura, en la Secretaría de Gobernación, cuyo nombre es el de nombre de burócrata, entonces mis derechos están en el apartado B del artículo 123 constitucional. Y la ley que regula mis derechos como empleado del gobierno, como burócrata por trabajar en una Secretaría de Estado, es la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, más conocida como la Ley Federal Burocrática. ¿Sí, compañeros? Bueno, espero que entiendas galimatías, que no es tan complicado. A lo mejor el complicado es el maestro y la falta de atención de los alumnos, que complica aún más las cosas. Ahora te adelanto un poquito más lo que está por venir, para que nos vayamos desglosando y entendiendo galimatías de leyes y de instituciones. Si yo trabajo en el sector privado, en empresas privadas, entonces mis derechos de salud y de vivienda están garantizados por el Infonavit y por el IMSS, Instituto Mexicano del Seguro Social. Si yo soy empleado o trabajador del sector privado, las empresas privadas, entonces las instituciones de salud y las instituciones de habitación que me corresponden son el IMSS, Instituto Mexicano del Seguro Social, y el Infonavit, Instituto Nacional del Fondo para la Vivienda de los Trabajadores. Igual, si yo trabajo en las entidades públicas del gobierno, en el sector descentralizado, Comisión Federal de Electricidad, Pemex, etcétera, mis instituciones de salud y de vivienda son el Infonavit y el IMSS. Pero, de ahí el pero, si yo trabajo en las secretarías de Estado, en el gobierno,
soy empleado de la SEP, soy empleado de la Secretaría de Gobernación, de la Secretaría de Turismo, etcétera. Todas las instituciones de salud y de vivienda que me corresponden son el FOBISTE y el ISSSTE. El ISSSTE, Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado. Y el FOBISTE, Fondo de Vivienda del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado. ¿Sale? Andamos un poquito la clase, o aspectos prácticos de la clase. Si yo trabajo en el sector privado, en empresas privadas, o en entidades públicas del gobierno, mis instituciones a las cuales me deben inscribir el patrón en materia de salud y de vivienda son el IMSS y el Infonavit. IMSS, Infonavit, sector privado, sector descentralizado del gobierno. Descentralizado o paraestatal. Pero si yo trabajo en el gobierno, dentro del sector central, que son las secretarías de Estado, soy burócrata, trabajo en gobernación, trabajo en turismo, trabajo en educación pública, en cultura, etcétera, etcétera. Todas las instituciones en materia de seguridad o de salud, mejor dicho, y en materia de vivienda son el ISSSTE y el FOBISTE. ¿Sí? Y por último, para rematar, los trabajadores del sector privado y el sector descentralizado se rigen por el apartado A del artículo 123 constitucional y la Ley Federal del Trabajo. Los empleados o burócratas del gobierno que trabajan en las secretarías de Estado en el sector central se rigen por el apartado B del artículo 123 constitucional y de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, o también llamada Ley Federal Burocrática. ¿Sí, jóvenes? Bueno, espero vayamos entendiendo este galimatías, que es muy importante conocerlo, muy importante saberlo, porque a ti, por ejemplo, abogado, que llega a tu cliente y que tiene problemas con su empresa o con su patrón, pues, ¿dónde trabajas? Yo trabajo en Coca-Cola. Apartado A, artículo 123, Ley Federal del Trabajo. ¿Y tú dónde trabajas? Pues yo soy maestro de la SEP. Entonces es apartado B, Ley Federal Burocrática, apartado B, artículo 123, Ley Federal Burocrática. Oiga, que esto, que quiero mi pensión o quiero esto. ¿Dónde trabajas? En Coca-Cola. Trabajamos con el IMSS y con el Infonavit. Oiga, que yo, lo de la vivienda y demás cuestiones, necesito saber dónde trabajas. En las secretarías de energía o de comercio. ¿Sí? Bueno, se le llama, ¿qué? De economía, no de comercio, secretaría de economía. Entonces vámonos a ver al FOBISTE y al ISSSTE, para que te inscriban, para que, etcétera, etcétera. ¿Sí, jóvenes? Bueno. Espero que con esto quede entendido por qué el artículo 123 tiene dos apartados, apartado A y apartado B, y por qué estos apartados A y B derivan dos leyes diferentes, como son la Ley Federal del Trabajo y la Ley Federal Burocrática, o mejor dicho, la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. Y tú igual, administrador, si entras a una empresa o contador, estás en una empresa, pues debes saber, y te dicen, a ver, inscriba a los trabajadores al Seguro Social. No, discúlpeme usted, licenciado, pero es que esta es una empresa, es una secretaría de Estado, entonces no se pueden inscribir al Seguro Social, son que inscribir al ISSSTE. ¿Sí? O viceversa, no, es que este no es sector gobierno, es una empresa privada, licenciado. Y por tanto hay que inscribirlos en el Seguro Social, no en el ISSSTE. Pues que yo estuve en el ISSSTE. Bueno, es que usted, según me cuenta su historia, cuando era joven, pues fue burócrata, trabajó en el gobierno y pues le tocaba el ISSSTE, por ser burócrata. Pero como ahorita su empresa no es del gobierno, sino es una empresa privada, pues entonces hay que inscribir a sus trabajadores, pero en el IMSS y no en el ISSSTE, y en el Infonavit y no en el FOBISTE. ¿Sí? Bueno, pues compañeros, esperamos vayamos entendiendo un poquito más la materia laboral, contextualizar la importancia de todo esto, porque repito,
Hoy podemos decirle al patrón, dependiendo del régimen en el cual estemos nosotros ahí, pues que nos inscriba al seguro, nos dé nuestras prestaciones, correcto. Pero eso antes no existía, eso antes no había. No estoy diciendo que estemos en la gloria, pero la idea es justamente eso, luchar, apoyar partidos, candidatos, pero que verdaderamente cumplan con lo que ellos dicen y entender todo esto, porque, insisto, la política, la economía, la administración del derecho están íntimamente vinculados, íntimamente relacionados. Debemos de entender, por tanto, para contextualizar nuestra profesión, todo, lo económico, lo político, lo económico, lo social, lo jurídico, lo legal, para poder entender mucho mejor esa sociedad. Abogado, no te encierres en tu despacho, sal fuera de tu despacho y conoce tu exterior. Administrador, no te encierres en tu oficina, ni tú, contador, te encierres en tus números. Salgan hacia afuera, vean lo de fuera y vean cómo está dando esta evolución. Terminamos con esta clase de Derecho Laboral. Seguiremos en la siguiente, compañeros, ir desglosando todo lo vinculado con lo que viene siendo el derecho laboral, o también llamado derecho del